Vamos a leer, hermanos, nada más un versículo. Juan capítulo 25, Juan capítulo 5, versículo número 26. Vamos a leer del versículo 25 y 26, nomás para hilar el pensamiento, la misma idea. Dice la escritura, todos ya estamos listos en Juan, ¿verdad, hermanos? San Juan 5, versículo 25 y 26, todos juntos, dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Mire qué hermoso versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Hermanos, cada domingo en la mañana vamos a estudiar los atributos de Dios. La semana pasada vimos, hermanos, la autoexistencia de Dios, de que Dios existe por sí mismo. Pero ahora, hermanos, en esta mañana vamos a ver la autosuficiencia de Dios. Cuando estudiamos la autosuficiencia de Dios como atributo, nos va a ayudar a entender ciertas cosas que a veces no las decimos con la boca, pero sí con nuestra manera de reaccionar. Cuando hablamos de que Dios es autosuficiente, quiere decir que Dios no necesita de nada ni de nadie para existir, ni para desarrollar alguna tarea. Dios es vasto en sí mismo. Dios no necesitó ayuda en la creación. Dios no necesita ayuda para proclamación del evangelio. Para ti, para mí, debería de ser un privilegio que Dios nos use para llevar su nombre. Pero a veces pensamos y vivimos que Dios nos necesita. Y pienso que si yo no hago las cosas, entonces nadie las va a hacer. Dios le dijo a Saúl: tú no las vas a hacer, yo voy a proveerme de un hombre que sí las haga. Y hermanos, entender esta doctrina de la autosuficiencia de Dios nos va a ayudar a entender que somos nosotros quienes le necesitamos a Él. Y que Él tiene vida en sí mismo y que gracias a Él somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra tan preciosa y hermosa que cada día, Señor, nos enseña más de ti. Dame sabiduría, dame denuedo para poder predicar tu palabra, ser claro, y que también seamos, Señor, cristianos que tengamos ese deseo íntimo y ansioso de conocerte más. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, hermanos. Estudiar los atributos de Dios nos va a ayudar a los creyentes o como cristianos a conocer más a Dios y a saber, hermanos, que el Dios que tenemos ahora por Padre, por medio de Jesús, es un Dios, escúcheme bien, hermanos, no se me distraiga, es un Dios que no se conforma a mi argumento, pensamiento, sino que es un ser tan grande, tan magnífico, tan extraordinario, que Él no se sujeta a mí, sino que yo me debo de sujetar a Él. Y cuando conocemos a Dios más íntimamente, profundamente, vamos a poderle amar más y servirle más y mejor, no porque me dicen que tengo que servir, sino porque he entendido quién es Él y lo voy a hacer por amor y gratitud a su persona. Si está conmigo, queridos hermanos. Dijo A.W. Tozer: el estudio de los atributos de Dios, lejos de ser aburridos y pesados, deberían de ser un ejercicio espiritual dulce y absorbente para el cristiano, para el alma que está sedienta del Dios vivo y verdadero. No debería de existir nada absolutamente más dulce y delicioso que conocer cada día más a su Dios. Me encanta cuando David dijo: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Solo aquel que ama a Dios y aquel que tiene hambre y sed de Dios es el único que va a querer conocerlo más. Pero para el creyente, para el religioso fariseo que solo quiere escuchar moralidad y normas, esto le va a parecer muy aburrido. Una vez un pastor duró un año predicando de los atributos de Dios y salió un señor sentado en la iglesia y le dijo: pastor, yo ya estoy aburrido de ese tema.
¿Por qué no nos habla de las emociones? ¿Por qué no nos habla de la vida cristiana práctica? ¿Por qué no nos habla acerca de las cosas que suceden en el mundo? ¿Por qué nos habla tanto de Dios y de sus atributos? Y el pastor le contestó lo siguiente: porque si tú no conoces a Dios, tú no vas a saber a qué clase de Dios sirve, y por lo tanto le vas a servir como un religioso y no como un creyente, un discípulo. A medida de que nosotros conozcamos a Dios más, cómo es Él y cómo se nos reveló en la Biblia, nosotros vamos a poder saber cuál es la vida que a Él le agrada, no la que tú crees que a Él le agrada. Vas a saber cuál es la música que a Él le agrada, no la que a ti te agrada. Vas a poder saber cómo estás tú delante de Él en base a su argumento, no a tu argumento. Y cuando nosotros, queridos hermanos, conocemos a Dios personalmente a través de sus atributos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de la clase de Dios que tenemos, que es un Dios tan grande y tan maravilloso que, como Él mismo dice, la mente del hombre es tan finita que no lo podemos comprender. David decía: Dios, grande es este conocimiento para mí, grande es, no lo puedo comprender. Hermanos, puesto que Dios es un ser infinito, es imposible para la criatura alguna conocerlo exactamente tal cual es. No porque veamos atributos de Dios quiere decir que ya son todos los que Dios posee. Dios posee, es infinito. Pero lo que Él nos ha revelado en su palabra, que le conozcamos, es necesario para que el creyente viva y sirva a Dios de la manera en la que Él, y está en sus estándares divinos de cómo Él quiere que le agrademos, de cómo Él quiere que le sirvamos y de cómo Él quiso revelarse a nosotros. Hermanos, por ejemplo, Dios dice de sí mismo: yo soy santo. Entonces podemos decir que Dios es santo, y sabemos que ese es el atributo de Dios, porque la santidad es una cualidad que Dios nos ha mostrado de su persona. Eso es un atributo. ¿Cuál es la diferencia entre los nombres de Dios y los atributos? ¿Ya se acuerda que vimos los nombres de Dios hace algunos domingos, hace tiempo? ¿Cuál es la diferencia entre los nombres de Dios y los atributos de Dios? Bueno, los nombres de Dios expresan un todo en su ser. Proveedor, el creador, nos expresa el sanador. Eso nos muestra, expresan el ser de Dios. Pero sus atributos nos indican sus facetas, sus aspectos de su carácter: su santidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su autosuficiencia, su eternidad, su infinitud. Todo eso nos ayuda a entender, hermanos, a Dios. Juntar los nombres de Dios con sus atributos nos da un todo, o lo más que podamos conocer de su persona. Y mire, hermano querido, yo ahora que he estado estudiando de los atributos de Dios y que he estado un poquito leyendo la escritura y viendo la palabra de Dios, yo me he dado cuenta de una cosa, hermanos. Yo no necesito en este momento que me estén diciendo: vive en santidad, vive en santidad, vive en santidad. Porque cuando yo veo al Dios santo, al saber que Dios es santo y al ver la santidad de Dios y cómo Él pide que yo le agrade, yo no tengo la más mínima necesidad de al que Él me diga: sé santo, sé santo, sé santo. Porque al contemplar al Dios santo, automáticamente voy a querer vivir en su santidad. El problema es que hay tanta carencia e ignorancia de los atributos de Dios en las iglesias, que el creyente piensa que Dios es un Dios pasalón del pecado. Otros piensan que Dios es un Dios que trae un látigo en la mano para arrear a las personas como si fueran animales. Y Dios no es ni uno ni es otro. Es una proporción equitativa, ecuánime. No está ladeada para ningún lado. No es extremista nuestro Dios. Nuestro Dios es ira y fuego consumidor, pero también nuestro Dios es amor y misericordia. ¿Sí está conmigo, hermanos? Cuando el creyente tiene un concepto bíblico de quién es Dios, hermanos, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón va a cambiar. Y vamos a salir transformados, y vamos a salir cambiados, y vamos a querer servirle realmente como Él es. Mira, hermano, un ejemplo sencillo. Cuando yo me iba a casar, yo no me casé con mi esposa nada más por lo físico. Y tú no te enamoras de una persona por lo físico. Y ver, hermana, ver a tu esposo, me doy cuenta que no te enamoras nada más por lo físico. La hermana Vero dijo: no, mi Esteban, sí. Es que los lentes que trae no son buenos. Pero escúcheme, nosotros no nos enamoramos de nuestra pareja por su físico.
Porque entonces eso sería una atracción más bien sexual. Pero cuando conoces la persona como es, que es codo, tacaño, perezoso, y machista. ¿Descalabré a alguien aquí? ¿No? Cuando te das cuenta de esa faceta, ¿qué pasa, hermana, en el corazón y en la mente de nosotros? Se cae del pedestal. Porque ya no me importa qué tan guapo esté, o qué tan elegante se vista, porque su carácter es lo que yo más repudio en ese momento. Su carácter no es algo que enamore, algo que impacte, algo que me guste. Y lo físico se deteriora pronto. Si no, pregúntenle al hermano Luis Acosta. Lo físico se deteriora pronto. Pero escúchenme, hermanos. Ahora, nosotros no hemos visto a Dios físicamente. ¿Alguien ha visto a Dios aquí? Para correrlo de aquí. Nadie ha visto a Dios jamás. ¿Alguien ha visto a Jesús revelado aquí? Tampoco. Entonces, ¿cómo podemos amar a alguien que no hemos visto? ¿Cómo supimos cómo conocimos del amor de Dios por el pecador, que fue lo que nos llevó a ser salvos? Por la revelación de sus atributos, el amor de Dios. Y en base a lo que yo sé que Dios me ama, a pesar de que soy un pecador, me lleva a amarlo a Él y a servirle y a estar sentado en esta banca. ¿Sí está conmigo? Estudiar los atributos de Dios no es nada más una simple doctrina de lo cual hay puro conocimiento. No, querido hermano, es conocer más a Dios para enamorarnos cada día más de Él. Porque Él es algo que nosotros los varones no somos, hermanas. Ni ellos, ni Él es algo que nuestras esposas no son varones perfectos. Él es perfecto, Él no falla, Él no tiene errores. Yo no he creído en un ídolo, yo no he creído en algo que no es, algo que es ficticio o algo que es inventado. He creído en alguien que es real. Y eso me lleva a amarlo más y a saber más de Él. Cuando yo conocí a mi esposa, yo me enamoré no de su físico, me enamoré de lo que había dentro de ella. Y no hablo de sus órganos. Hablo de lo que es ella, su alma, lo que ella siente, lo que ella es. Mire, hermanos amados, nosotros no podemos enamorarnos de algo que no conocemos. Te enamoras de algo que ya conoces. Y lo veo claramente, hermanos, en la palabra de Dios cuando vemos a Dios. ¿Qué es un atributo entonces? Un atributo es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero respecto de sí mismo. Es algo que Él nos reveló, nos lo manifestó diciendo: yo soy santo, Dios es juez justo. Por ejemplo, tú puedes leer Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré? Si subiera a los montes, allí estás tú. Si bajare y hiciere mi estrado en las partes más bajas de la tierra, allí estás. Su omnipresencia. He aquí no está la palabra en mi boca, y aquí tú ya la sabes toda, su omnisciencia. La Biblia está llena de los atributos de Dios. Llena completamente. Ahora entiendo por qué Abraham salió sin saber a dónde iba. Sabía quién era él, lo empezó a conocer. Sabía que no necesitaba un lugar físico, geográfico, para poder creer que él era el que lo iba a sustentar. Al ver su poder y su gloria y su manifestación, Abraham dijo: yo le creo, voy a ir a donde tú me mandes. Moisés conoció a Dios cuando le dijo: yo soy el que soy. Se le reveló con un nombre. Y Moisés después le dice en el capítulo 33: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques. Moisés entendió. Muchos de nosotros no hemos entendido a Dios, hermano, ni quién es Él, ni lo que Él hace. Y estamos sirviendo, adorando, le cantamos a un desconocido. Estamos como los atenienses. Hay un letrero en la frente del creyente: a un Dios no conocido. Y aunque decimos que somos salvos por la gracia y Cristo y esto, no hemos conocido a Dios realmente, hermanos. Porque si le conociéramos, nuestra vida no sería el desorden que es, sería una vida de orden y de agrado a Él. ¿Sí está conmigo? Ahora, cuando el cristiano tiene el concepto bíblico de lo que Dios es, no solo, hermanos, va a conocer
cognitivamente como información el carácter de Dios, sino que sabrá que su comunión con Él es efectiva y agradable. Cuando el creyente conoce a Dios de la manera bíblica y correcta, el hombre no va a poder hacer declaraciones como la siguiente: yo no doy mi diezmo ni doy las cosas a Dios, pero estoy bien con Él. No vengo a la iglesia, trato mal a mi esposa, pero estoy bien con Él. ¿Sí está conmigo, hermanos? ¿Cuántos no hemos escuchado esas declaraciones? Pero cuando vemos los atributos de Dios nos damos cuenta y decimos: esto no es así. Lo que tú estás diciendo, lo que tú estás afirmando, estás haciendo un Dios que no es el real aquí. Porque si tú no, ¿qué dijo Dios en cuanto a la entrega de los diezmos? Malditos sois con maldición porque me habéis robado. No dice benditos serán porque me habéis robado, dice malditos son. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. ¿Por qué pensamos que si vivimos en pecado vamos a ser agradables a Dios? Hay tanta ignorancia en las iglesias por Dios. Porque los creyentes tenemos un error muy grave. Somos tan negligentes para estudiar la palabra de Dios. Somos perezosos para leerla. La leemos así de rápido, si es que la leemos. Y la leemos rápido y ni siquiera sabemos ni qué sucedió ahí. Porque las cosas no suceden de la casualidad, todo tienen un orden y es el orden lo de Dios. Yo escuché una vez a una señora cristiana que dijo: mi hijo no fue planeado, fue un accidente. ¿Cuántas hermanas han dicho eso? Es un error grave lo que estamos diciendo. Porque entonces estamos diciendo que Dios comete errores. Y estamos dudando de la veracidad de Dios en su atributo, de que Dios es veraz, es verdadero. Estamos atentando, entonces decir que Dios comete errores, entonces estamos diciendo que Dios no es perfecto. Y he aquí que la hoja del árbol no cae sin que Él no permita, dice la Escritura. Hacemos declaraciones como esas porque ignoramos los atributos de Dios. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. También Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cuánto conocemos a Dios en esta mañana? ¿Cuánto conoce usted de Dios? Si yo viniera y le hiciera un examen y le preguntara: dígame en esta hoja de máquina, ¿quién es Dios? ¿Qué me podría decir usted de Dios? Algunos me podrían dar lo básico: es el creador. Pero no hemos comprendido más de Dios, porque Dios no solo es el creador, es más que eso. Es el Salvador, sí, pero es más que eso. ¿Sí está conmigo, querido hermano? Los veo medio distraídos. ¿Sí están aquí? Ahora, quiero que veamos este siguiente atributo que vamos a estudiar en esta mañana: la autosuficiencia de Dios. Cuando hablamos de la autosuficiencia de Dios, Cristo dijo ahí en Juan 5:26: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo vida en sí mismo. La autosuficiencia de Dios nos dice, queridos hermanos, que Él es autosuficiente. Esto nos quiere dar a entender que Dios no tiene dependimiento de nadie. Dios no tiene dependencia de nadie. Dios, como vimos la semana pasada, no fue creado por alguien. Él es el creador, Él ya existía. ¿Sí está conmigo? Pero tampoco Dios no necesitó un ayudante que le diera con la creación. Dios es el único que tuvo la virtud de darle vida a una tierra que estaba desordenada y vacía. Dios es el único que tiene la facultad de otorgarle al hombre los beneficios que el hombre tiene. El trabajo que tenemos no es por nuestros esfuerzos, es por la gracia y la misericordia de Dios al hombre. ¿Sí está conmigo, hermanos?
El hombre no puede obtener una bendición de Dios por su pecado, pero ahí entra el otro atributo de Dios, como dijo Primera de Pedro, Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está airado con el pecador todos los días, sí, pero también Dios es paciente y misericordioso. Y hemos abusado de esa misericordia de Dios. El pensar que las cosas que tenemos y lo que somos y hasta donde hemos llegado es por mis medios, es una actitud de soberbia y de orgullo, de la misma manera que la tuvo Satanás. Queremos pensar que no necesitamos a Dios. Queremos pensar y vivir como si Dios no existiera, como si Dios no me pudiera otorgar nada. Y Dios nos hace ver al hombre la necesidad de dependencia de Él. Porque Cristo mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ustedes no pueden hacer nada por sí mismos. Él es el que da la vida y Él la quita. Él es el que pone la llaga y Él la venda. Tenemos lo que tenemos porque Él nos lo ha dado, no porque tú te lo has ganado. Tenemos lo que tenemos y somos lo que somos, como dijo Pablo, por su gracia, no por otra cosa. Y cuando hablamos, hermanos, de un Dios autosuficiente, Dios no necesita nada a nosotros, ni de nosotros, ni del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle para proporcionarle a Él gozo. Hay una palabra que no entra en el vocabulario de Dios, y esta es la palabra necesidad. ¿Qué entendemos cuando decimos que es una necesidad? Cuando hablamos de una necesidad, hablamos de una dependencia de algo. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene una dependencia a algo, y si no lo toma, se muere, y ese es el agua. El hombre se cree que puede durar hasta 20 o 30 días sin comer. Puede durar hasta 20 o 30 días sin comer. Pero el hombre no puede durar más de 2 o 3 días sin tomar agua, porque se va a deshidratar. El hombre no puede durar más de 2 o 3 días sin beber la cantidad de agua adecuada, porque su cuerpo entonces se deteriora y empieza a sufrir la ausencia de algo que para su cuerpo es vital. Dios no tiene necesidad de nada porque Él tiene vida en sí mismo. Él tiene el poder en sí mismo. Él no necesita pulmones para respirar. Él no necesita latido de corazón para seguir con vida. Él no necesita que empiece a bombearle la sangre a su cuerpo. Él no necesita el cerebro. Él no necesita una boca. Él no necesita unas manos. Dios no necesita absolutamente nada para que Él pueda existir. Él ya existe. Él es autosuficiente. Pero Dios puso en el hombre una dependencia. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios puso en el hombre una dependencia de Él. Y cuando el hombre pecó y violó la ley de Dios y fue echado en el huerto del Edén, el hombre perdió su comunión con Dios, vino la muerte espiritual y el hombre está vacío y una vida hueca, alejada de Dios, en deterioro completamente hacia el pecado y hacia la destrucción. Porque el hombre no tiene la dependencia vital, Cristo, esa es su dependencia. Queridos hermanos, el creyente ha vivido y vive pensando, yo no necesito a Dios. El ateo así piensa. Como dice que Dios no existe, él dice, yo no necesito a ningún Dios. Yo no necesito su gracia. Yo no necesito su poder. Yo no necesito su presencia. Y mire, querido creyente, tal vez usted y yo no decimos verbalmente que no necesitamos a Dios, pero nuestra actitud dice más que una palabra. Nuestras actitudes y nuestra forma de vivir dicen más que 1000 cosas. ¿Qué decimos nosotros aquí coloquialmente aquí en la humanidad? Las palabras, los hechos hablan más que las palabras. Cristo le dijo de la bondad, Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nuestras actitudes dicen todo. Y tú podrás decir que Dios es santo y decir, gloria a Dios, yo soy muy espiritual y Dios esto, pero si tú vives pensando que dependes de ti mismo, entonces eres un hipócrita y no eres un creyente verdadero. Has negado tu necesidad de Dios y has pensado, no lo necesito.
Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es el único quien puede sostenernos a nosotros, y que sin Él nada de lo que está aquí hubiera sido posible. Y Dios, queridos hermanos, no necesita de nada ni de nadie. A ver, yo pregunto, hermanos, ¿usted cree que Dios me necesite a mí para esta obra aquí en esta ciudad? Por supuesto que no. Dios a mí no me necesita. Dios no necesita a ninguno de ustedes. Y ahorita vamos a ver una pregunta más adelante al final del sermón. Entonces, si Dios no necesita a mí, ¿por qué nos ha llamado a trabajarle? Es una pregunta que vamos a contestar al final. Lo único que yo puedo decirle al principio, y vamos a darle forma a esta pequeña doctrina, es la siguiente. Cuando sabemos que Dios no tiene dependencia de nada ni de nadie, entonces yo estoy dando lugar y por hecho, y en la Biblia me lo da por hecho, que como Dios no tiene dependencia de nada ni de nadie, entonces hay un ser supremo, majestuoso en toda la eternidad, a quien todos tenemos que un día rendirle cuentas. Y que a Él que le vamos a rendir cuentas, que es grande, majestuoso y sublime, no lo puedes sobornar ni comprar con nada. Tú no puedes a Dios decirle: dame chance de pecar, dame permiso, porque en su ser eso no va a pasar, ni deberías ni de imaginártelo. Amados hermanos, Dios en su esencia, y el propósito, hermanos, de este sermón es que podamos conocer a Dios tal como Él es, y que podamos vivir acorde a como Él. Escúcheme bien, vivir acorde a como Él, no como el pastor, no como el hermano que es fariseo, no como el hermano que dice que tiene estudios pero no vive como Él. No, vivo en base a lo que a Él le agrada. Porque ese ha sido el problema del legalismo en las iglesias. Queremos vivir como al pastor le agrada. Y nos escondemos del siervo porque aunque no me vea el hermano, la hermana, hermanos, Dios nos ve desde que entramos a la recámara. Desde lo que estoy pensando, lo que estoy soñando, Dios lo ve. Entonces, hermanos queridos, mire, esto es bien sencillo. Muchas de las veces muchos cristianos han cuestionado al pastor o a los asistentes o a los maestros, y cuestionan lo siguiente: ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que hacer aquello? ¿Por qué tenemos que vivir? Hermano, la iglesia no es como entrar a un salón de clases donde te tienes que sentar a una hora y salir a una hora y pararte y vestirte de una manera. Hermano, mire, aquí yo personalmente como pastor, yo no me enfoco tanto en su vestimenta. Y le voy a decir por qué no me enfoco en su vestimenta. No porque no sea importante. No me enfoco en su vestimenta porque cuando usted conozca a Dios como lo vamos a conocer, usted va a saber cómo a Él le va a agradar que usted se vista, sin necesidad de que yo le tenga que decir un estilo o una forma. Porque hay tanto pleito. ¿Qué música debo escuchar, pastor? Porque a mí me gustan las de Marcela Gándara. A mí me gustan las cumbias cristianas. A mí me gusta, hermano, porque dijo, ya me acordé, yo te escucho una cumbia cristiana. Se delatan solos, hermano. A mí me gusta la orquesta. A mí la rondalla. ¿Sí se ha fijado cómo entramos en esos juegos de... Y es que yo creo que la rondalla es correcta, pero ella dice que el coro, y ahí estamos el pleito. Cuando los dos conozcamos a Dios, vamos a saber qué es lo que más se le puede asemejar a lo que le agrada, sin necesidad de debates, sin necesidad de ver, hermana, trae la falda a 3 rayitas de la rodilla, ya anda robona. No, hermanos. La iglesia no es un conjunto de reglas. La iglesia es un lugar donde venimos a adorar a un Dios poderoso, eterno, en completa libertad de Cristo. ¿Sí, hermanos? Estamos aquí. Y cualquiera de nosotros como predicadores que no nos sometamos a la ley de Dios ni a predicar su palabra no es digno de estar en este lugar. De hecho, nadie es digno. Pero si alguien va a subirse a dar sus ideas, mejor que ni se suba.
Aquí venimos a hablar la palabra de Dios, no ideas. ¿Si estamos aquí? En primer lugar, vamos a ver cómo se nos muestra la autosuficiencia de Dios. Dicho esto extra que vimos atrás y que ya salió la cumbia. Vamos a ver cómo se muestra la autosuficiencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de la autosuficiencia de Dios? ¿Y qué parte tenemos nosotros como creyentes en esa autosuficiencia? En primer lugar, vamos allá a Colosenses 1:16. Puro escalabrado, ¿quién dijo eso? Colosenses 1:16. No, hermanos, dan de testigos, yo no dije nada. Ustedes solitos. Colosenses 1:16, 17. No gano, pero cómo me divierto con ustedes. Miren lo que dice ahí. ¿Si estamos ahí, hermanos? Versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Para empezar, el contexto de quién está hablando aquí: Jesús. Él es el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, ve esto, todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice? Para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Estamos viendo su autoexistencia. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas que dice, hermanos, en Él ¿qué? Subsisten. En primer lugar, cuando hablamos de la autosuficiencia de Dios, estamos hablando que Dios es la fuente de todo y de todo lo que da vida y no necesita nada. Dice la Escritura claramente: en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles. Y dice la Biblia que Él es antes de todas las cosas y que todas las cosas por medio de Él subsisten. Cuando hablamos de que Dios es autosuficiente, entonces estamos diciendo que Dios no necesitó la ayuda de nadie para su creación. Él es el único creador. Él es el que la sostiene. Él es el que le dio forma. Él es el que reina en el cielo, en la tierra y en el universo. Él es en todo y por todo. Él no necesita de nadie, ni de los ángeles, ni de nosotros, ni de ningún otro ser. ¿Por qué no necesita de ninguno de nosotros? Porque todos somos seres creados a la imagen, en la semejanza, nosotros humanos, del Creador. Pero todos somos una creación venida de la mente y del corazón del Creador. Por eso Dios no necesita de nadie. Usted y yo somos un producto de su creación nada más. Y yo pregunto: ¿qué somos nosotros ante Él? La respuesta es obvia: nada. No importa cuántos títulos tengas, ni quién seas, ni en qué trabajes, ni a qué te dediques. Ante Dios no somos nada. Los seres humanos nos hemos encargado de exaltar tanto y vivimos en el humanismo, exaltando tanto a los hombres, a un hombre que porque hace una acción ya lo tenemos. Y mire, hermanos, yo entiendo que estamos en el mundo. Hay muchos creyentes tienen hasta pósters y en su teléfono fotos de sus actores favoritos y están hasta enamorados de ellos, como si fueran dioses. Que me autografíe la camisa. Hermano, ese hombre ante Dios es nada. ¿Sí está conmigo? Es nada. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué ponemos en un pedestal a pastores o a hombres que somos nada? Y vivimos por ellos y queremos servirles a ellos. No, vive y sirve a aquel que ha creado todas las cosas, no algo que es nada. Hermanos, Dios es el autor de la creación. En Él fueron creadas las cosas. Todo fue por medio de Él. Y dice la Biblia: para Él. No dice para ti, dice para Él. Pero Él ha compartido. Él nos ha dado un poquito de lo que Él es, hermanos queridos. Por eso estamos aquí. Queridos hermanos, miren lo que dice Romanos 11:36, el pasaje lema del aniversario. Me encanta este pasaje, Romanos 11:36. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos?
Romanos 11:36. Dice la Biblia, porque de Él y por Él, ¿y qué dice, hermanos? Para Él son todas las cosas, a Él. ¿Ve cómo se repite esa palabra? Por Él, para Él, por medio de Él, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Él no necesita de nada, Él merece toda la gloria porque todo es por medio de Él. Y debemos de vivir por Él y para Él y cantarle a Él y servirle a Él y vivir por Él, porque sin Él yo no tendría vida eterna. Hermanos, él no solo creó al hombre y le da vida a un mundo material. Él le dio vida a lo que ya estaba muerto. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. Queridos hermanos, vivir alejados o ausentes de Dios es negar lo que Él ha hecho por mí. Si vivimos en mi dependencia y en mi autosuficiencia, entonces estoy diciendo que yo no necesito del que me da vida, porque yo la puedo producir por mí mismo. ¿Y cuánto humanismo no hay en la iglesia? Es mi dinero, es mi trabajo, es mi carro, es mi cabeza, es mi casa, son mis hijos. No, querido hermano, todo viene de Él. Todo viene de Él. Nada es tuyo, nada es mío. Por eso deberíamos de servirle. Dice la palabra de Dios que Dios, al ser el creador de la creación, Él es dueño de todo lo que está en ella. Mira lo que dice Salmo 50. Por eso Él no necesita de nada ni de nadie. Él es el único creador y Él es el dueño de esa creación. Mire Salmo 50. Versículo número 7 en delante. Hermano, yo te recomiendo que en tu casa tú leas el Salmo 50 completo. Es tremendo este salmo, precioso este salmo. Pero mira lo que dice el versículo 7 al 13. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios que dice: tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío, escucha esto, mío es el mundo y su plenitud. ¿Eres capaz de robarle a Dios lo que Él te ha dado? Lo hemos hecho. Tu dinero no es tuyo, es su dinero. Y todo lo que tú posees en este momento es de Él y viene de Él. Y somos, fíjese hermano, somos peor que los rateros. Porque el ratero agarra lo que no es suyo, pero de una persona, algo que puede reemplazar. Agarramos lo que no es suyo. Hermanos, tú y yo somos peor que los rateros porque no le estamos robando a cualquier persona. Si te fijas que no le estás robando a cualquier persona, le estás robando a Él, de su dinero, de su bendición para ti. Y somos tan ingratos, esa es la palabra, tan ingratos, y hay tanto cinismo en nuestra vida que somos capaces de robarle de lo que Él me ha dado por gracia, porque ni siquiera es por mí. Fíjate, decimos un dicho los humanos: muerden la mano del que le da de comer. Así somos nosotros. Mordemos la mano del que nos da de comer. Pero perdemos el trabajo y queremos que Dios me dé otro. O sea, cuando traigo dinero no quiero darle a Él lo que es de Él, pero cuando lo pierdo el trabajo porque Él me lo quita,
quiero ahora sí a Él pedirle el trabajo. Dios no es el juego de ninguno de nosotros. Ni se conforma a nuestro tiempo, ni espacio, ni materia, ni pensamiento. Dios es quien es Él en su eternidad. Y tú te sometes a Él y se acabó. No es Él a mí. Él jamás se va a someter a ti. Él jamás se va a adaptar a ti. Tú te adaptas a Él. ¿Sí está conmigo, hermanos? Entonces, ¿por qué somos tan ladrones en las cosas que son de Él? Porque el diezmo que damos es una miseria, hermanos, comparación a todo lo que Él me ha dado y lo que nos ha dado. ¿Cómo vas a pagar, no hay monetariamente para pagar la gracia y la sangre que fue derramada por nosotros? ¿Cómo vas a pagar eso? Pero ¿qué dice Dios? Honra a Jehová con tus bienes. Es una manera de honrar a aquel, es de manera de decirle: Señor, yo reconozco que esto viene de ti, te voy a dar esto porque esto te es para ti. Pensé en ti como método de gratitud por todo lo que tú me das. Pero muchos echamos limosnas pensando en mi dinero, no la voy a armar. Y somos peor que rateros. No hay un nombre para describir lo que hacemos. Y yo no hablo de diezmos para sostener templos, no. Estoy hablando de darle lo que es de Él, lo que deberíamos de darle como sus hijos. Porque ya no somos ni incrédulos, somos sus hijos. Dios le dijo a los hombres: honra a tu padre y a tu madre. Y es el primer mandamiento con promesa. La manera de honrar no era nada más de respeto, era monetariamente. A ver si los hijos honran a sus padres. Es monetario. La honra a Dios que Él pide, dice: con tus bienes. Somos tan, pero tan malagradecidos. Y no hemos entendido que quienes lo necesitamos somos nosotros. Porque Él a ti y a mí no. Salmo 89:11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú y solo tú lo fundaste. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fue por su voluntad, fue por sus medios, fue por su gracia, fue por su poder, y Él es digno de toda honra y gloria de sus hijos y de la creación. Le debemos a Él la vida, hermanos. Y no solo hablo de una vida secular, la vida en Cristo, lejos del pecado, lejos de la condenación, y morar. Miren, hermanos, qué tremendo amor de Dios, que hasta fue a preparar lugar para nosotros. Y qué malagradecidos somos. Él preparando lugar y Él esperando el regreso, y nosotros fríos, apáticos, distraídos, sin servirle. Él es y siempre será Dios. Y tú y yo no somos nada, ni seremos nunca nada. Separados de Él nada podemos hacer. Él es la fuente de la vida. Todas las cosas en Él subsisten. Y este pasaje de Colosenses me deja ver otra cosa. No solo que Él da vida, que Cristo es Dios. Porque dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él es la imagen, Él es la imagen. Wow, ver a Cristo físicamente y decir: Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Cristo caminaba y Juan se recargó en su pecho, la mujer que lo tocaba, las que lo besaban, estaban tocando al Dios vivo y verdadero. Ese Dios vivo y verdadero se dio para enriquecernos a nosotros. Tú y yo lo necesitamos a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Me necesitas para entrar. Yo no puedo entender cómo hay tanto creyente
en su casa perdiendo el tiempo sin venir a honrarle y decirle: gracias, Señor, por lo que tú me has dado, porque lo que soy por ti y lo que tengo es por ti. Pablo dijo: por su gracia soy lo que soy. ¿Qué somos tú y yo, querido hermano? Job dijo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Él le da vida a todas las cosas, y todo lo que está ahorita es porque Él lo ha hecho y en Él subsisten. Tú y yo estamos con vida, amparados, escondidos en la cruz de nuestro Jesucristo. Y si Él no nos ha consumido, ha sido por esa sangre preciosa que nos dio vida cuando estábamos muertos. Él es autosuficiente, no te necesita. Pero en segundo lugar, hermanos, Hebreos 17. Ya estamos por terminar, hermanos. Hebreos 17. Perdón, Hechos 17. Hechos 17. Versículo 24. Amén, hermanos. Mire lo que dice Pablo, lo que Pablo le dice a los atenienses, que estaban adorando tantos dioses y creándole tantos santuarios y tantas cosas. Pero mire lo que Pablo dice, el argumento que él da: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni le es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él no necesita nada de ti y de mí. Él no necesita nada que yo pueda hacer. Él es grande, Él es sublime, Él es el creador. De Él son los materiales, de Él es la tierra y su plenitud, de Él es la salvación. Nada de nosotros es necesario para Él. En segundo lugar, Dios no depende de la humanidad, es la humanidad la que depende de Dios. Pablo le dice a los atenienses claramente: ustedes están tan enfocados en templos, Dios no habita ahí. David estaba tan extasiado, tan ansioso de tener un templo para honrar a Dios. Y David claramente, queridos hermanos, David claramente dijo: Señor, quiero poner un templo donde tu nombre sea invocado. Y Dios claramente le enseña a David que un templo no puede contener la grandeza ni el poder de Dios, porque ese templo después fue destruido. Dios nos muestra que tan vanos, que tan débiles somos ante Él. Todo es perecedero, todo es desechable. Solo lo que es de Él permanece. Lo tuyo y lo mío es desechable. Oh Dios, yo siempre le he dicho a estos jóvenes que empiezan a predicar: mijos, Dios no te necesita, tú a Él. Y debería ser un privilegio que ellos puedan hacer la obra, porque el que subsiene todas las cosas puso sus ojos en nosotros por gracia. Eso es gracia, querido hermano. Dios no llamó a Abraham porque Abraham fuera muy guapo o muy inteligente. Dios llamó a Abraham por gracia. Dios escogió a Israel por gracia. Hay quienes dicen que Israel es magnánimo y grande. Dios le dijo a Israel: no por ser tú el pueblo más grande te escogió Jehová, sino por ser el más insignificante de todos los pueblos. Porque de lo más vil y menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo necesitamos a Él. Él no necesita de ti, de mí. No necesita nuestro templo, pero se lo damos por gratitud. Montones de creyentes tacaños, pensando es que el pastor pide mucho. No, querido hermano, no hemos entendido a Dios realmente. Si entendiéramos a Dios y lo viéramos como lo vio Isaías, como lo vio Pablo, como lo vio Pedro, como lo vio Juan, no podríamos tener esa mentalidad que tenemos en este momento.
claramente: Luis, tú trabajas en esa maquila porque Él te la dio. Y el día que Él quiere, Él te la quita. Omar, tú eres carpintero y tienes lo que tienes porque Él te lo ha dado, y el día que Él quiere, te lo quita. Porque tu dinero, mi dinero, no son necesarios. Yo no doy mi dinero ni hago esfuerzos para ganar un favor de Dios. No, no, no. Yo se lo doy porque Él es digno. ¿Qué más puedo ofrecerle? ¿Qué de valor tenemos tú y yo para ofrecerle? Nada, queridos hermanos, nada más que tu vida. Pablo sabía: yo no tengo nada que ofrecerle, pero Pablo dijo en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo claramente dijo que su llamamiento era para servir a Dios exclusivamente como esclavo. Aquí no hay esclavos de Cristo. Aquí no hay siervos de Cristo. Aquí habemos personas que creemos que somos bastos. Dios no nos necesita. Job dijo claramente, capítulo 41:11, cuando Dios se le aparece a Job. Vamos ahí, por favor. Job 41:11. Ya estamos terminando, hermanos. Yo por mí pudiera pasar toda la tarde hablando del Señor, hermanos. Es tan extenso hablar de Dios, de su gracia, de su poder. Mira lo que dice Job 41. Versículo 11. Dios se le aparece a Job y empieza a cuestionarle por cómo Job hablaba y se expresaba. Pero mira lo que dice el 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? Es mío. No, Jesús me ve lo que dice la Biblia, hermanos. Claramente dice: el que piensa en el pobre, a Jehová presta. Y Dios, querido hermano, Dios no es deudor de nadie. ¿Qué puedes darle tú a Él que pueda ser suficiente? ¿Sabías que cuando David, el hombre conforme al corazón de Dios, David entendía quién era Dios? Porque tú ves sus salmos, cómo habla de Dios. La mayoría de los atributos de Dios se encuentran en salmos. Y David entendía bien a Dios. Por eso David dijo: yo no voy a dar a este templo nada que a mí no me cueste. ¿Cómo nos hace falta cristianos así? Mire, ayer se nos predicaba de la tacañez a los varones. Hermanas, espero que les hayan pichado la cena cuando llegaron. Pero se nos hablaba de dar y que seamos cristianos dadivosos, y gloria a Dios por todo eso. Pero ¿cómo el cristiano va a dar si no ha entendido para quién se lo da? ¿Sí está conmigo? Mira, hermanita, hermanito, la mayoría ganamos sueldos menores o mayor. La mayoría somos de condición, apenas vivimos al día. Yo creo que aquí muy rara que alguien vive sobrado. Todos vivimos al día. Y yo te pregunto, querido hermano, ¿Dios no será digno de ese salario? No te estamos diciendo que lo des todo a la iglesia, no me malentiendas. Tenemos que sostener nuestro hogar. Pero estamos hablando de un porcentaje minúsculo. ¿Cuáles eran las primicias de los frutos de la nación de Israel? Un porcentaje pequeño, un 10%. Hermanos, ¿Dios no es digno de nuestro 10%? ¿Dios es digno de nuestro 10%? Hasta más. ¿Pero por qué decimos con la boca sí? Sí. Decimos amén, Dios es santo, pero en mi casa estoy guardando pecado. Decimos sí, Dios no me necesita, pero prefiero quedarme en mi casa que venir a escuchar su palabra para mi edificación, pensando Dios no necesito a Dios. Hermanos, nos hemos hecho bien religiosos los cristianos, porque decimos amén, sí, yo sé, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos por Él, para su gloria? Nada, hermanos. Dice Job capítulo 4:17: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Seremos mejores que Dios? ¿Tendremos algo mejor de lo que Dios tiene? No, hermanos.
¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Es Dios quien bendice y engrandece al hombre. Es Dios, hermanos. Dios le había dicho a Nabucodonosor: Nabucodonosor, te he puesto a ti sobre Babilonia. ¿Y qué hizo Nabucodonosor como los creyentes? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y mi brazo? ¿No vivimos así, queridos hermanos? Y pensamos que somos necesarios, suficientes y vastos para llevar y vivir como a mí yo quiero, como se me antoje, como se me pegue mi regalada gana. No. Lo que tienes, lo que haces, lo que posees, es por Él. Y mire, queridos hermanos, ahí le va. Y ya esto es fuera de lo que está en la Biblia. Mire, hermanitos, si seguimos en el camino donde vamos, porque hay mucho creyente aquí, en esta ciudad, más que en cualquier otra, he visto esto aquí. Hay tanto creyente que antepone sus trabajos antes que Dios. Yo nomás una cosa sí le digo, querido hermano: el día que Dios le muestre su insignificancia a usted, usted va a entender de una mala manera que usted cambió lo más por lo menos. Dios le dijo claramente a los fariseos: no podéis amar a Dios ni a las riquezas. Es uno, es otro. Muchos de nosotros le buscamos tres pies al gato, hermanos, y estamos jugando. Se nos hace fácil faltar los domingos a la iglesia, a los cultos. Se nos está haciendo fácil dejar de darle a Dios lo que le pertenece. Yo nomás una cosa le digo: no abuse de la paciencia ni de la gracia de Dios. No abuses, porque Dios hasta ahorita te ha bendecido porque es paciente y te ha seguido dando. Pero yo he visto un montón de Nabucodonosores en las iglesias convertirse en bestias del campo. De los pedestales donde estaban se convirtieron en una bestia del campo, como lo hizo Nabucodonosor. Los he visto estar acá, y cuando están acá, wow, no quieren nada con Dios, ponen peros, pero cuando están hasta acá humillados, ahora quieren todo con Él. No te esperes, querido hermano. No te esperes. Muchos de ustedes decimos, los creyentes: Dios me proveyó un trabajo, escuchó mi oración. Qué bueno, hermana. Sí, pero el domingo tengo que trabajar. Yo pregunto, hermanos, ¿viene de Dios ese trabajo? ¿Viene de Dios, hermanos? Satanás también sabe dar esas cosas. Todo lo que, escuche, ¿cómo discernir esta voluntad de Dios? Todo lo que me estorba para servir a Dios no viene de Dios. Dios no puede darme algo que me va a estorbar para buscarle. Seamos lógicos en eso, queridos hermanos. Argumentamos cosas por mi conveniencia, pero cuando te sometes a este bendito libro y tu conveniencia sale sobrando, es lo que Él es. No le busque tres pies al gato cuando el gato tiene cuatro, querido hermano. No le busque. Si hay algo, dice la Biblia, que si hay algo, y Dios lo recalcó en Samuel, lo recalcó en el libro de Daniel, lo recalcó en 1 de Pedro 5. Dios humilla al soberbio y da gracia al humilde. Satanás dijo: seré como Dios. ¿Y qué hace el hombre hoy en día? Quiere ser como un Dios en la tierra. ¿Qué hicieron en la Torre de Babel? Subamos hasta arriba, hasta los cielos, hagámonos un nombre. Y Dios dice: confundamos su lengua. Confundieron. ¿Y qué pasó con la obra? ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Pereció. Así parecerá nuestras vidas si seguimos alejándonos y pensando que todas las cosas me van a ir bien lejos de Dios. Cuando un cristiano me dice: ya me voy a alejar de Dios, pastor. ¿Por qué, hermano? Es que me está yendo mal. Y yo nada más lo único que le digo es: mi más sentido pésame. Sí, hermanos. ¿Qué dice Salmo 73? Todos los que se alejan de ti perecerán. Él es el que da vida, hermanos. Él es mi necesidad. Él es tu necesidad. Hay un canto que dice: Dios tampoco necesita lo que yo le pueda dar. No hay nada.
¿Cuánto podremos juntar de dinero de todo lo que traigamos en las carteras en este momento? 3,000, 4,000 pesos quizá. ¿Tú crees que eso será el costo para poder honrar a Dios como Él merece? Y solo nos pide cualquier cosa, hermanos. Él es autosuficiente. Él es la fuente de tu vida cristiana. Y tú le necesitas a Él. Ahora, contestar la pregunta: ¿por qué si Dios no me necesita, me llamó para servirle? La respuesta es muy fácil. Dios quiso darle al hombre lo que toda la Biblia nos ha dado: gracia. Nos dio una oportunidad que ni los ángeles tienen, de llevar un mensaje divino, lleno de gracia y de verdad. Nos dio a nosotros un poquito de gracia a nosotros, para que podamos hacer y servir a un Dios autosuficiente. No para satisfacerlo a Él, no para, es que Él me necesita, por eso Él necesita hacerse un hombre. No, para llevarle la gloria y la honra a Él. Cuando la gente ve al creyente, como dijo Pablo, glorificaban a Dios en mí. Cuando la gente ve a nosotros, no, lo único que puede ver en nosotros es la gracia y la manifestación de un Dios todopoderoso. ¿Qué éramos antes? ¿Qué somos ahora? Eso es gracia. Y todo es para llevarle a Él honra y gloria. Si esta iglesia Dios un día la bendice y crece a 5,000 personas, no es porque yo la crecí, es Él. Es Él. Y usted no voltea a ver acá. Acá no está Dios, hermanos. Aquí no está Dios. Aquí no vea. Ve allá. Allá está Él. Allá. No ponga pastores en pedestales. No ponga hermanos en pedestales. Póngalo a Él donde Él es digno de estar sentado, en el trono. Y sírvale. Señor, gracias te damos